Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Mark Harry Atié, candidato a diputado. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias José por el espacio. Un honor estar aquí y poder compartir con ustedes. Sí, en principio nos gustaría que te autodefinieras porque hay muchas figuras que quizás suenan en redes, pero las personas quieren saber más de ti. ¿Cómo te defines tú como político? ¿Quién es más Mark Harry Atié? Bueno, mira, la gente siempre me pregunta mi ideología, o sea, de derecha y de izquierda. A mí me gusta decir que soy progresista, pero del origen de la palabra progresista, que significa tomar decisiones políticas en base a la ciencia y buscando el progreso de la sociedad humana. No me gusta el esquema de derecha e izquierda porque siento que enreda más de lo que aporta y lo que me enseñaron es que uno debe evaluar la política entre permisivo o intervencionista. Entonces tú dime qué problema es importante para ti y yo te digo si yo pienso que el gobierno debe intervenir o dejar que los ciudadanos decidan. Por ejemplo, si hay un edificio en fuego, yo creo que el gobierno debe intervenir y apagarlo. Pero las calles, el gobierno debe permitir que cualquiera las use. Entonces, como que depende de qué problema, y muchas veces la gente trata como de generalizar, de que yo soy de derecha, todo permisivo, o izquierda, todo intervencionista. Y es como que se tiene que evaluar propuesta por propuesta Claro. para poder tener realmente una claridad de lo que el político está ofreciendo. Hablando de la campaña política, vemos que hace algunas semanas atrás le sacaron incluso un video cuestionándolo a usted por su hermana Dana Harry, que en su momento fue directora de CONADE y que está involucrada en el caso de Brecht. Usted explicaba, ¿qué tiene que decirle estos ataques, de dónde vienen o tratan de desvirtuar el trabajo que usted está haciendo en esta campaña? ¿Cómo? Sí, o sea, son campañas sucias, para nosotros no es nada nuevo. Yo fui candidato independiente en las elecciones de 2019, quedamos a 1000 votos de ganar y esas campañas sucias también las tiraban. Cuando se dio el gobierno de Martinelli, yo ni siquiera estaba en Panamá, yo estaba en mi universidad, que no fue con auxilios económicos, fue con el apoyo de mis padres y muy agradecido por eso. Pero bueno, el punto es que al final yo no tengo nada que ver con la investigación, no tiene nada que ver conmigo. De hecho, es hasta peor porque politiza la investigación, o sea, se convierte en un ataque contra ella para hacerle daño a ella a través de mí, con la vida personal, cuando al final es como que lo que se quiere es que se haga justicia, que se haga un caso totalmente legal en base a lo que dice la ley y la presunción de inocencia como cualquier otra persona. Por ahí mismo que inclusive decían que si usted salía electo podría apoyarla a ella, que no siguiera en el caso, o que usted sabía su Claro, paradero y que ella no había comparecido. Estas cosas como sí. que, ¿qué tendría usted que decirle al respecto? Mira, al final yo no veo cómo un diputado pudiera tener influencia en un caso político o un caso de una investigación de ese tipo. Creo que es el caso de más alto perfil de corrupción de Panamá. Así que, como te digo, o sea, en todo caso yo creo que sería contraproducente porque alguien que quisiera hacer daño haría eso, pues atacar, politizar el caso, hacerlo algo como electoral, en vez de que se haga lo más justo. Entonces, digo, yo le deseo lo mejor, es mi hermana, la amo, pero obviamente que sea lo que tenga que ser, ¿no? Que sea A, lo justo. a ver, tú mencionabas más temprano de que tú en las elecciones pasadas, tú también corriste como candidato a diputado por la Independiente, ¿no? Por la vía Sí. Independiente, en esta ocasión, bueno, también había la posibilidad de que lo hicieras por la libre postulación, sin embargo, decidiste hacerlo por el partido Movimiento Otro Camino. ¿Por qué? Mira, al final a mí no me gustó para nada la vía libre postulación ¿Por qué? porque es una pelea de recursos. O sea, es una pelea de quién puede gastar más rápido plata para recoger firmas y realmente la firma no te garantiza que el candidato sea la mejor opción. O sea, en el partido tú pasas por un filtro de 200 personas. Si no es unas primarias, en nuestro caso que fue un concurso, hubieron más de 4 instancias, comité de ética, consejo políticos, tenías que hacer muchas cosas para validar que en verdad fuera el mejor candidato. En libre postulación es tan sencillo como literalmente agarrar $50,000 en efectivo, contratar activistas, ponerlos en supermercados, pagarle $5 la firma y tú estás compitiendo contra eso. Entonces al final la gente muchas veces, y la gente te lo dice, cualquiera te lo puede decir, que cuando alguien le firma a un candidato de libre postulación no te da chance ni de escuchar las propuestas, ni de saber quién es. Ah, libre postulación, y te lo firman. Y así yo lo hice la vuelta pasada, la primera vuelta. Y al final, mira, la esencia también es que la política es pasta en grupo. O sea, lo cool de la política no es estar solo por el mundo, tú contra todos, ¿me explico? O sea, lo cool es estar en un grupo que te obliga a mejorar tu estándar y siempre están, digamos que, vigilantes de que hagas lo mejor posible. Es decir, tú ves una desventaja con los candidatos
de libre postulación ante los de partidos políticos. 100%, no, una súper desventaja. La experiencia de la vuelta pasada fue horrible. O sea, mira, con decirte que como libre postulación la vuelta pasada, ellos lo cambiaron esta vez, pero a nosotros nos postulan como nos candidatizan casi en febrero, cuando las elecciones eran en mayo. O sea, nunca tuviste ni chance de poder ser candidato antes de comenzar las elecciones. Y eso es un detalle, aparte de todo el desgaste. Y estás solo, o sea, prácticamente estás solo, ¿me explico? Entonces, o sea, es una desventaja completamente y yo creo que al final la esencia de la política es estar en grupo. O sea, si tú quieres hacer un cambio político, no lo puedes hacer libre. ¿Me explico? Tienes que estar en un grupo de gente para que todo el mundo se apoye. Si yo hago un buen trabajo, apoyo a otros candidatos del partido también, se crea toda una sinergia de que en verdad se puede dar un cambio. Por el caso de Lombana, que le decían que no tenía estructura, esta vuelta tiene una estructura a nivel nacional de candidatos y yo creo que eso es una gran fortaleza que no tenía la vez pasada. Marc, en este sentido, ¿cómo podemos digerir el tema de que en estas elecciones se haya dado un tema muy particular como el caso de los candidatos presidenciales por libre postulación, que vemos que son 3 oficialmente, una que es miembro del PRD todavía, en este caso la diputada Zulay Rodríguez, el otro es miembro del Partido Panameñista y la tercera, que es Maribel Gordón, miembro militante del FAT, que no está reconocido popularmente. ¿Se ha desvirtuado el tema de la figura de independientes a tu juicio? Sí, o sea, totalmente. Y lo que te digo, si tú buscas cuánto ellos se gastaron recogiendo firmas para esas candidaturas, estás hablando de arriba de $100,000, más. Creo que uno estaba por los 300,000. Entonces, si tú no tienes esa plata en efectivo para gastártela, es imposible. Y entonces se vuelve lo que te digo, se vuelve una pelea de quién gasta más para recoger firmas, que en verdad una competencia de aptitudes, de ética, de la persona que más esté preparada para hacer un cambio positivo por su país. ¿Es más difícil para los jóvenes entrar en la política? 100%. 100%. La gente apuesta más por la experiencia, pero por más de lo mismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? Digo, yo te diría que la gente quiere un cambio, la gente está buscando más allá de solamente inteligencia, sino que en verdad haya la intención de un cambio, porque de nada sirve que tengas las capacidades mentales, pero al final llegas y no haces nada, o no las usas para el beneficio del país, sino para agendas egoístas. Pero al final tenemos que hacer lo mejor que podamos. ¿Tú qué opinas de estos candidatos por la libre postulación? Bueno, que ellos consiguieron candidatizarse porque lograron recoger las firmas que requerían, pero que al final también han decidido ser postulados por partidos políticos. Digo, por ejemplo, en Otro Camino, Lombana abrió las puertas. Bueno, específicamente partidos políticos tradicionales. Ajá, correcto. Sí, yo conozco casos hasta en mi propio circuito. Digo, lo que pasa es que la coyuntura es muy agresiva. Entonces, por ejemplo, nosotros en Juan Díaz hay 3 principales candidatos. Uno de libre postulación, postulado en Cambio Democrático y Panameñismo, uno de Otro Camino y otro de el que se quiere reelegir, el señor Javier Sucre. Entonces, claro, al final, los candidatos buscan la mayor cantidad de alianzas para poder afrontar la fuerza y la movilización del PRD. Y mientras, digamos, más se divide el voto, más chance tienen los mismos representantes de reelegirse. Entonces eso lo vimos en las elecciones pasadas. Entonces buscan unir el voto y es un tipo de estrategia, ¿no? Es un tipo de estrategia que hacen y yo pienso que no necesariamente es mejor. No necesariamente es mejor. Mi propuesta sería que hubiera segunda vuelta automática para los candidatos a representantes, porque al final como un representante, como un presidente, puede ganar con 20% de los votos o 25% de los votos. Lo que permitió a Javier Milei ganar en Argentina fue la segunda vuelta. Él había perdido la primera. Entonces al final ese tema que en Panamá la gente puede ganar con 30%, 27%, creo que es lo que complica más la situación. De que en vez de que gane el mejor candidato, gana el que jugó más vivo, pues. En el caso del actual diputado Javier Sucre, vemos que ustedes han mantenido una denuncia en redes sociales porque él está prácticamente utilizando la Junta Comunal donde él salió electo para impulsarse en su reelección. Sí, eso es bien loco porque, o sea, él ganó de diputado y de representante. Entonces ahí él no puede tener 2 cargos. Entonces él optó por diputado, pero su suplente es su hermana. Ajá. Entonces su hermana quedó de representante. Pero la hermana no figura en las actividades de la Junta. O sea, todo lo hacen alrededor de él. Yo fui a una actividad este fin de semana y he estado dándole seguimiento porque yo ni siquiera le estaba metiendo mente. La última semana fue que lo empecé a investigar y me di cuenta de que la Junta Comunal funciona como un brazo de campaña social para la reelección.
Entonces tú vas a las actividades, por ejemplo, el Día de las Madres, letreros, dije Sucre, Javier Sucre, Javier Sucre, el tipo en el micrófono, honores al señor Javier Sucre, como si él está pagando todo, ¿me entiendes? La gente vestida con el logo de la Asamblea Nacional, o sea, es como carros del gobierno un sábado. O sea, es toda una movilización que se hace en recursos para promover. Obviamente él es inteligente y no dice candidato a diputado, él no dice las palabras que violan la veda, pero, me explico, o sea, le dan la vuelta a la ley y al final nosotros terminamos compitiendo en Juan Díaz contra la Junta Comunal de Sucre, en Don Bosco contra la Junta Comunal de Willy Bermúdez, en Parque Lefebvre contra la Junta Comunal de Abadía, que también está corriendo para diputado y para representante. O sea, usan los recursos del gobierno para promoverse y yo pienso que la ley debería prohibir completamente que figuras políticas figuren en eventos sociales. Y promueve los líderes comunitarios, promueve a la gente que está trabajando, me explico, pero una figura política es como que... ¿Consideras tú que hay un vacío en el código electoral, tomando en cuenta que en su momento se le permitió al señor Sucre correr para los 2 puestos? Seguro. Y que incluso se le permitió poner a un familiar como su hermana de suplente? O sea, estas cosas hay que prohibirlas. ¿Cómo lo ves tú? 100%. Se tiene que prohibir, y más el proselitismo político de figuras públicas en eventos sociales. O sea, los recursos del gobierno no deben ser para promover candidaturas políticas o individuos que están aspirando a candidaturas políticas. Entonces la ley lo permite y, o sea, nosotros tenemos ahí videos y todo se vuelve, o sea, lo vuelven como una gran figura que está dando todo este servicio social, cuando al final él no peleó contra el caso de la minera, él no peleó contra tantas cosas que pasaron en los 5 años, pero a último minuto era como viene campaña electoral, entonces estaban dije, arreglando huequitos y haciendo no sé qué detallitos, con la camisa del Junta Comunal, o sea, diciendo como si es representante, o sea, es una cosa como... Y estas acciones que tú has estado denunciando en redes sociales por parte precisamente del diputado Javier Sucre, allí en Juan Díaz, ¿usted cómo califica el papel o lo que ha estado haciendo el Tribunal Electoral, teniendo en cuenta de que hay una ley de veda electoral y que estamos en veda electoral? Sí, por lo que entiendo no le han puesto ninguna denuncia. Yo fui para allá y consulté y me dijeron que las denuncias que han puesto que ni se notifican, imagínate. O sea, que ni siquiera la gente va para allá. Entonces, ¿cómo calificas tú el papel del Tribunal Electoral? Prácticamente nulo, o sea, prácticamente nulo. Ellos, al final, como te digo, la ley tampoco los favorece, o sea, ellos son inteligentes, ellos saben cómo evitar la ley. Él nunca va a poner vota por Sucre, ¿entiendes? Él pone nada más su nombre. Entonces, como que son muy tácticos en todo lo que hacen para que no violar exactamente lo que dice la ley y evaden la ley electoral. ¿Has tenido la iniciativa de presentar tú la denuncia? No, la verdad que yo no he presentado la denuncia, pero no lo he hecho precisamente porque cuando voy y veo que no usa las cosas que violan la ley electoral. O sea, para violar la ley electoral, tú tienes que promoverte como candidato político. Entonces, si yo me promuevo con mi nombre, si yo pongo en el evento del Día de las Madres un cartel gigante que dice mi nombre, eso no viola la veda. Si el man en el micrófono dice amamos a Sucre, gracias por todo lo que hace, eso no viola la veda. O sea, para que viole la veda, él tiene que abiertamente decir, vota por mí, o quiero ser diputado. O sea, cosas que tengan que ver con... ¿Y por qué la Fiscalía Electoral te denunció a ti entonces? Sabemos que hay una denuncia, ¿no? Bueno, la Fiscalía me denunció a mí porque en la publicación que ellos me denuncian, yo salgo con el logo del partido en mi camisa. Entonces ellos alegan que yo estoy promoviendo al partido y violando la veda. El problema es que para que yo viole la veda, tengo que publicitar. Tiene que ser pago. Si no, nadie pudiera salir con ninguna foto del partido en nada. Entonces, para aclarar, es la Fiscalía Electoral y no el Tribunal Electoral. Ok, sobre ese tema, es así. El Tribunal Electoral tiene su sistema de vigilancia, donde si ellos detectan que tú estás violando la veda, ellos te ponen la denuncia y te hacen el trámite. Entonces, en mi caso, el tribunal es mucho más profesional y ellos saben que la publicación que yo puse no viola la veda porque no está pautada. En TikTok no se puede pautar. O sea, es imposible pagar en TikTok en Panamá hoy en día. Entonces, por definición, no puedes hacer campaña en TikTok. Entonces, la Fiscalía, por lo que yo leí, ellos les mandaron un correo con la publicación. Fue una publicación que se hizo muy viral, tuvo casi 200,000 vistas en TikTok sobre el tema de la pesquería ilegal. Y la Fiscalía, en vez de revisar o analizar qué está pasando, simplemente envió la denuncia, o sea, remitió a que se haga la investigación por parte del Tribunal Electoral. Entonces, como que ellos no conocieran la ley o desconocieran de que tiene que ser pago. O sea, ni siquiera tenían una evidencia de que fuera a ser pago y, como te digo, o sea, no puede ser pago porque en TikTok no se puede.
Pero en estos momentos, en este preciso momento, vemos a candidatos que van a actividades públicas, portando banderas, sabemos que son candidatos. Hay como una interpretación extraña con el tema de la veda electoral. Ok, es lo que te digo. O sea, yo puedo estar aquí con el logo del partido, no viola la veda. Yo puedo caminar en la calle con una bandera política, tampoco viola la veda. O sea, para que viole la veda tiene que haber un componente de publicidad. Tiene que ser pautado. Entonces, si esa publicación de TikTok yo la hubiera pautado en Instagram, el tribunal me hubiera captado y me hubiera puesto la denuncia. ¿Cuáles serían las consecuencias sobre este proceso? Es una multa de entre 500 a 5.000 dólares. Todavía no te han Me llamado parece. para presentar tu No, contraparte. nosotros presentamos las descargos y nosotros tenemos la certeza de que nosotros vamos a ganar esa denuncia porque simplemente no se puede demostrar que yo pauté eso, porque no lo pauté. Te había pedido la aclaración en cuanto si era la Fiscalía Electoral o el Tribunal Electoral, porque, la Fiscalía Electoral investiga, ¿no? Según el artículo 571, las faltas electorales, entre ellas votos, compra de votos, cambio de residencias doloso, coacción, amenaza, lo que se denomina delitos contra la pureza del sufragio. Entonces, todas estas no incurren en lo que es. Por eso es que te pedía la aclaración de que si en efecto el documento venía directo del Tribunal Electoral o de la Fiscalía Electoral. El cuento fue así. Alguien mandó un correo con una foto de la publicación a la Fiscalía. La Fiscalía lo procesó, levantó como un expediente y se lo remitió al Tribunal Electoral como diciendo investiguen esto porque es una falta electoral. Entonces te notifican directo del Tribunal Electoral. Me notifican del Tribunal Electoral. ¿Podría venir el ataque de algún enemigo de estos Sí, detractores? sí, digo, me imagino, ¿no? Al final yo creo en la justicia, se le tiene una duda, se le tiene una denuncia, que la presenten y que se investiguen. Yo estoy dispuesto a llevarlo hasta la Corte Suprema si es necesario con un amparo de garantías porque al final el precedente, si esto se diera, es que literalmente nadie puede salir en una foto, en una publicación, hablando de su campaña o con el logo del partido. Porque entonces, si una publicación no paga, viola la veda, entonces literalmente todas las publicaciones donde saliera algo que ver con campañas electorales violaría la veda. Marc, Que creo que todos los candidatos lo tienen. Sí. ¿qué cosas tienen que cambiar en el circuito 8-4? Hablando ya de temas del circuito que es el que te corresponde, para el cual estás aspirando. Claro. Mira, nosotros, los principales problemas que la gente nos comenta, seguridad, recolección de basura, salud y educación. Y trabajos, que es lo que la gente quiere. Las dos soluciones viables que yo veo para resolver esto es 100% el gasto público transparente, que la gente pueda ver dónde se van los recursos, porque ahorita mismo el perfecto ejemplo son los auxilios económicos. Tú ahorita te enteraste de los auxilios económicos porque yo no sé cómo se empezaron a publicar, pero por alguna razón, plata que estás pagando tú, todos con nuestros impuestos, no es público. O sea, es secreto, cuando debería ser automáticamente transparente. Y lo otro que hablamos de democracia participativa, que los gastos de inversión se gasten de la mano con la gente, que eso es lo que la gente quiere. Entonces, por ejemplo, esta semana salió un video de cómo en El Salvador con 450 millones renovaron casi todos los centros educativos. Panamá tiene más de 2.000 millones de presupuesto al año en educación, gran parte para inversión y están todos los centros cayéndose. Entonces como que al final tenemos este dilema de que la plata se gasta, la plata está en presupuesto, pero no llega. Entonces entre que se gaste y que llegue hay como un vacío, un misterio, una oscuridad, como el tema de los auxilios, de que al final ¿en qué queda? Entonces si no atacamos eso, no importa qué tanto más gastemos, no va a llegar. Y yo creo que ahí es donde la Asamblea puede realmente obligar a que haya esa transparencia. El circuito 8-4 está compuesto, si no me equivoco, de Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebvre, Juan Díaz y Don Bosco. Sí. 5 diputados salen de allí. ¿Cree que esta cantidad no es suficiente de diputados? ¿Hay que reducirlos? ¿Hay una propuesta también? La ley constitucional, o sea, la Constitución dicta que la ley debió haber reducido un diputado por el tema del cociente, pero sabes que en Panamá la Asamblea hace lo que quiere. O sea, El presupuesto de la Asamblea literalmente no lo también, que es hicieron. algo que se cuestiona mucho. Nosotros proponemos reducirlo, si es posible, hasta un 80%. O sea, el presupuesto de la Asamblea no tiene ningún sentido. O sea, estás hablando de 250 millones de dólares al año. Si lo divides entre cada diputado, son más de 3 millones de dólares por diputado al año. O sea, Ujú. ¿qué tú ves que hacen con ese dinero?
¿Me explico? O sea, entonces, lo que yo más le reclamo a la gente que me dice, ¿qué harías tú si fueras diputado de diferente? En el 2021, casi cierran el país. ¿Por qué? La gente que pedía alto costo de los medicamentos, alto costo de energía, alto costo de comida. ¿Qué propuesta has visto tú para reducir el costo de los medicamentos? ¿Has visto alguna? Casi nulo. Casi nulo. Entonces es extraño cómo la Asamblea Nacional, que tiene tantos recursos, asesores, planillas, etcétera, ni siquiera presentan las propuestas. O sea, ni siquiera le hablan al país, hey, miren, en verdad entendemos que esto es un problema, queremos hacer esta propuesta. Usted llegara a una curul de la Asamblea Nacional, ¿usted sería capaz de renunciar a estos privilegios del que hoy día cuentan estos diputados? Sí, estaremos dispuestos a renunciar a los privilegios. Habría que entender cuáles son esa lista de privilegios. La propuesta que nosotros tenemos es que, de plano, el 100% de lo que nosotros administremos en recursos sea público. O sea, que nosotros tengamos nuestra propia página web donde publiquemos todo lo que pase por nuestras manos, porque al final esa plata no es de nosotros, es del país. Entonces, bueno, buscar usar esos recursos de la mejor forma posible. Al final es el mayor aporte que podemos hacer y realmente que estas propuestas le lleguen a la gente. Como te digo el tema de los medicamentos porque, ¿qué pasa? Si por lo menos, si tú ahorita citas a cualquier diputado aquí y tú le preguntas, ¿crees que deberíamos bajar el costo de los medicamentos? Todos te van a decir que sí. Todos te van a decir que sí. Y le preguntas, ¿cómo lo vas a hacer? Y no te presentó dicen. ningún proyecto de Entonces, ley. ¿de qué sirve que estés en la asamblea si no estás proponiendo soluciones? Lo mismo pasa con la descentralización municipal. Aquí han pasado varios invitados que señalan que sí, hay que hacer regulación a la descentralización para evitar escándalos como la descentralización paralela que se usaba para campañas políticas, pero no vemos reacciones. No hay propuestas. ¿Se debe eliminar la descentralización? En el caso suyo, ¿qué opina? No es un tema de eliminarla, sino es un tema de que de verdad le beneficie a los ciudadanos. O sea, de verdad sean ellos los que deciden y no sea un busito de gente acomodada porque ellos de repente ponen de hoy para mañana ponen una fecha, una decisión, un lugar. O sea, se vuelve todo una artimaña de quién más vivo para conseguir lo que a él le conviene. En vez de implementar la tecnología, la participación de los ciudadanos, que es lo que se quiere. Entonces, en otros países, la manera en la que la asamblea se da es, por ejemplo, queremos reducir el costo de los medicamentos. Se hace una propuesta, se dice, bueno, hay 10 diputados que la apoyan. Ok, nos faltan 20 por convencer, 26 por convencer. Y uno va jalando votos, pues. Pero acá es que lo que te digo, como que todo se queda estancado, solo se hace para el contrato minero, ahí sí en 3 días. ¿Usted qué opina también mucha posición que hubo en las redes sociales en cuanto al candidato presidencial de Moca? Hablamos del señor Ricardo Lombana, pues que en su momento él había manifestado pues que estaba a favor de el contrato, o sea, el actual contrato que ya fue declarado inconstitucional, pero que posteriormente al ver el rechazo masivo de la población cambió de discurso. Mira, yo creo que es una campaña sucia que los otros candidatos han montado en su contra. Y te digo puntualmente por qué. Cuando se dio esa entrevista, el contrato actual ni siquiera existía. ¿Ok? Estaba todavía en un proceso de negociación. O sea, okay, entonces, eso fue en febrero. ellos sacan... fue en febrero. Ellos sacan de contexto porque en la misma entrevista él habla de un plan de cierre. Entonces, como que... no, o sea, te está hablando de que quiere cerrar la mina. Entonces, adicional a eso, que me gustó mucho que... Hay un tuit hasta el 2017, que fue creo que el más viejo que se encontró de la campaña, cuando él se empieza a involucrar en política, a caminar como un independiente, donde él llama la atención de lo que está pasando en Donoso, de lo que está pasando con la mina. Entonces digo, todos los candidatos tienen el deber de mejorar sus propuestas y escuchar lo que la gente pide, el clamor ciudadano, eso está bien, él lo hace un buen político, pero en el caso de Ricardo Lombana, él desde el 2017 nos estaba advirtiendo de lo que estaba pasando allá. Yo la verdad ni sabía. O sea, yo me enteré realmente la gravedad del contrato minero este año. O sea, el año pasado yo ni siquiera estaba anuente de lo que estaba pasando allá. Así que creo que tiene el mérito de que desde el 2017 estaba peleando contra el tema en todos sus discursos de campaña, principales, pues en el que hizo en la convención, cuando fue proclamado, también habló del tema ambiental y que era una prioridad de su campaña, que fue antes de que todo esto estallara. Entonces creo que hay que, o sea, es delicado evaluar la postura de una persona por un clip de 15 segundos
cuando la política es tan compleja y hay que tomar, ¿sabes?, todo el contexto de la situación. Pero ¿no consideras que en efecto sí cambió la narrativa así radicalmente Digo, luego seguro- de febrero acá, seguro- luego de ver Seguro se puso mucho más radical y eso está bien. Pero ¿no consideras que pudiera ser temas de política? O sea, la política se trata de escuchar lo que la gente quiere. Sí, pero para aprovechar en esta coyuntura, porque sabes que hay muchos de los candidatos que también están en una posición que defendían el contrato y que Claro. tuvieron una baja. Ellos estuvieron en su momento en cuanto a estas mediciones, estuvieron y después bajaron porque se mantienen firmes con este contrato ley minero, y que él pudo haber aprovechado esta situación pues para en efecto él cambiar la narrativa y tener también como que no como la gente crucificó a estos candidatos que ahora lo tienen con el y la cual ha surgido la campaña no vas. Sí. Mira, yo te diría que el descontento de los ciudadanos, si tú ibas a las protestas y conversabas con la gente, no era solamente por el contrato per se, sino es todo el sistema clientelista, la corrupción, que la punta de la cereza es el contrato minero. Entonces Lombana tiene la responsabilidad de exponer a estos candidatos, de diferenciarse de ellos y de realmente señalar lo que está mal. O sea, la campaña política se trata de tomar las oportunidades que se van dando para resaltar por qué tú eres diferente al otro. Entonces, si tú te pones a ver cualquier campaña política del mundo presidencial, yo creo que los candidatos hacen todo lo posible para demostrar por qué ellos son diferentes y ellos son la mejor opción. Entonces, en el caso de la mina, debe él capitalizar eso, debe aprovecharlo para demostrar que él ha estado opuesto a la mina y ha estado llamando la atención desde el 2017, que fue la primera vez que lo vi, comparado a otros que fueron los que firmaron el primer contrato o que fueron presidentes y realmente lo apoyaron, a pesar de que la mina pagaba. A mí me da risa cuando la gente dice que sí, la economía va a bajar por el tema de la mina, cuando la mina no ha aportado en los últimos 5 años. Y antes de eso pagaban, dije, 2%. Entonces es como que, ¿tú me entiendes? Y de prueba tenemos esta pandemia. ¿Cuánto tuvo que pedir prestado? No, y en la pandemia, ¿cuánta gente se quedó sin trabajo? Y ahí el gobierno estaba preocupado. Yo nunca vi al gobierno tan preocupado por los cientos de miles de plazas de trabajo con el cierre, a pesar de que los cierres eran cuestionables en muchos aspectos por muchos expertos. Y fuimos el país que más tiempo cerró, afectando la economía, los ingresos de la gente, las deudas. Entonces es como que te das cuenta que hay mucha conveniencia de la coyuntura que realmente necesariamente sea la preocupación por los panameños. Mar, ya para ir cerrando, ¿cuenta el partido, el movimiento Otro Camino con toda la estructura para poder impulsar a sus candidatos? Vemos que también ustedes publicaban en estos días en redes sociales que necesitaban jurados de mesa, voluntarios. ¿Tienen la estructura completa o todavía necesitan más apoyo? Bueno, se está creando. Hemos iniciado el proceso de, digamos, recolección de todas las personas, el apoyo de todas las personas en el último mes. Y sé que ya va por alrededor del 30%. Eso va incrementando constantemente, por lo menos en nuestro circuito. En una semana, 2 semanas ya recogimos más del 30% de las personas. Tenemos hasta, creo que es enero, febrero. O sea que estamos en buen camino. Y mira, lo interesante es que al final es un trabajo ciudadano, ¿no? La gente tiene que amar a su país y lidiar con el ejemplo. O sea, los políticos, los candidatos, damos nuestro mejor esfuerzo, pero la ciudadanía también tiene que poner el suyo para defender el voto y para garantizar de que tengamos la mejor oferta posible el 5 de mayo. ¿Qué escuchas tú en la calle? ¿Hay confianza en el proceso? Yo siento que Panamá tiene uno de los mejores procesos electorales. Yo he hecho consultas con el tribunal. ¿Qué pasa en Panamá? En Panamá el conteo se hace con miembros de todos los partidos independientes y con los miembros jurados de mesa del tribunal. Entonces, el único momento donde puede pasar algo raro es en el movimiento del acta, que si dicen que sea otro acta, que no debería ser posible, o donde no hubieran jurados. Pero en Panamá, mira, hasta las máquinas electrónicas, en Atrapa, donde yo voté la vuelta pasada, la máquina electrónica te imprime tu voto, tú lo revisas, lo doblas y lo metes en la urna. Y se hace el conteo de la urna contra lo que dice la máquina. No es como en otros países, que me reservo el nombre, que tú apretas el botón y la máquina te da el resultado. O sea, no es así. Entonces, en Panamá realmente la máquina tiene lo que se llama una cola de papel, que es lo que deben tener para validar de que lo que dice la máquina es lo que es. Bien, hoy tuvimos por acá con nosotros en portada a Mark Harrick. Él es candidato a diputado por el movimiento Otro Camino por el circuito 84. Muchas gracias, Harrick, por estar acá con nosotros conversando todo sobre el escenario político
del país previo a las elecciones generales del 5 de mayo del 2024. Estuvo con ustedes Jorlen Morales en compañía de... José Agustín del Mar. Que pasen un excelente día y